Que nosotros diríamos, no, pues estoy comiendo verduras, pero no sé por qué me sigo inflamando. Claro. Pues porque tienen este tipo o esta característica. Hay alimentos que se consideran adictivos, por ejemplo, las hamburguesas, ese es uno. No, es que están bien ricas las hamburguesas. Sí. Papas fritas, ese también es otro. El tocino, el queso. Son alimentos que son muy frecuentes y generan mucha adicción. Hola amigos, amigas, bienvenidas a un episodio más de Consecología. Yo soy Tony Saga y me encuentro con mi queridísimo amigo Alex Sanz. ¿Qué tal, amigos? Un gusto volverlos a tener por acá. La verdad que hoy nos la vamos a pasar de maravilla. Traemos un tema bastante interesante y pues vamos a debatir mucho, yo creo, ¿no? Va a estar buenísimo, es un tema que nos pidieron ahí en redes sociales. Ustedes también recuerden que siempre en comentarios nos pueden dejar qué temas les gustaría que platicáramos. Y el tema de hoy, bueno, ya tenemos aquí a nuestra súper invitada, se las vamos a presentar. El tema de hoy es el arte de la nutrición y tenemos a... Jessica. Hola chicos, muchas gracias por esta invitación y bueno, es un placer estar en su programa. Y pues me voy a presentar, yo soy la doctora Jessica Urbina, prácticamente les voy a dar un resumen de, bueno, mi historia. Yo soy egresada de la UNAM, de la FES Iztacala, ahí hice medicina general como tal, o la carrera de médico cirujano, y posteriormente pues ya ingresé a la especialidad. Soy egresada del Instituto Mexicano del Seguro Social en la especialidad de medicina familiar. Y pues actualmente manejo toda la parte de control metabólico y lo complemento pues con la parte de nutrición que lo hice en la Escuela de Posgrados de México. Y pues, por si fuera poco, muy orgullosamente soy fisicoculturista. Wow. Y actualmente estoy en el top nacional de la Federación Mexicana de Fisicoculturismo. Wow, venga, es super bastante... currículum, sí, super vida saludable. Eres toda salud. Exactamente, hay que dar el ejemplo, porque si el paciente no tiene un buen ejemplo de quién está, pues vaya aconsejándolo, Sí, guiándolo, pues entonces, ¿cómo vas a hacer que tu paciente cambie, ¿no? O genere esa conciencia? Tal cual. Yo quiero hacer un comentario. Una vez yo fui al departamento de nutrición, no quiero decir qué hospital, pero fue el IMSS, y entonces me pasaron con la nutrióloga y la verdad es que pues ella no se veía muy sana, ¿no? Entonces no me dio mucha confianza y la verdad escapé, estaba yo amarrado a la cama. Sí, y tienes mucha razón, tienes que dar el ejemplo. Tú debes de ser salud, debes de proyectar esa, pues todo lo que sabes para que se lo puedas enseñar a la gente, ¿no? Exacto, sí, o sea, tú debes de ser un ejemplo y debes ser congruente con lo que tú crees y con lo que tú vas a proporcionar a la gente. Finalmente, la parte de la medicina es educar a la población y que otra mejor forma que hacerles crear una conciencia y que tú seas un ejemplo de eso y que ellos digan, es que si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Qué interesante decir, hay que educar y creo que traemos estadísticas bastante interesantes de que México es uno de los países con una nutrición pues bastante mala, ¿no? Bastante mala. Pero bueno, vamos a ir calibrando esto. Sí. ¿Qué es lo que te llevó a pretender estudiar nutrición y bueno, y toda la parte de currículum que tú traes? Mira, pues realmente, para empezar, la medicina es algo que desde muy pequeña había querido, o sea, ya lo tenía así, como implantado desde muy, muy, muy pequeña. Y pues conforme voy avanzando en esta parte de la medicina, pues empiezo a cambiar también mis hábitos de alimentación, precisamente porque creas conciencia y uno va invirtiendo a largo plazo, o sea, esto es una inversión a largo plazo. Y cuando empiezo a cambiar toda la parte de los hábitos de alimentación, lo empiezo a complementar con el ejercicio, pues me va gustando cada vez más y creo que una parte, en mi caso, la parte de la medicina, que yo veo pacientes de control metabólico, diabetes, hipertensión, que son los casos más frecuentes, por ejemplo, en el instituto, dislipidemias, que es aumento de colesterol, triglicéridos, ovario poliquístico en las mujeres. Okay. Si lo complemento con la parte de nutrición, pues bueno, la consulta se vuelve más rica para el paciente. El médico como tal puede explicar con detalle por qué sí, por qué no de algunos alimentos, y esto al paciente le gusta realmente, ¿no? Pero es un vínculo que debe de hacer con el paciente bastante interesante, ¿no? Sí, claro, o sea, tiene que ser complementario. La nutrición es la base de todo, o sea, eso es básico. Antes que un medicamento,
más que nada hay que cambiar la parte de la nutrición. Oye, ¿y es que tan difícil es practicar la nutrición en un país que tiene puestos de garnachas en cada esquina? Doña Pelos es la que controla la colonia. ¿Qué tan difícil es para ti como nutrióloga, o bueno, como eres médico, ¿no? Sí, soy médico. Atender tantos casos, o realmente no te llegan muchos? Cuéntanos. Pues básicamente es complicado, porque nuestra dieta como tal, o sea, tan solo nuestra cultura. Somos hijos del maíz. Exactamente. Carbohidratos, ricos en carbohidratos. Entonces, tan solo por nuestra cultura, ya desde ahí ya es como complicado, ¿no? Empezar a cambiar un poquito los hábitos de alimentación. Pero sí es difícil porque el paciente para empezar a tener un cambio debe hacer conciencia y debe de creer que realmente eso le va a ayudar. El paciente muchas veces al inicio hay una renuencia al cambio y eso es normal, eso es esperado. Incluso cuando empezamos una dieta, la primera vez que vas al nutriólogo vas así como que, híjole, ya vas con la idea de que no, pues ya me van a quitar esto, ya me van a quitar el otro, ya mejor hoy voy a hacer mi última comida, ¿no? Mi última cena. Y me atasco. Y ya el lunes empiezo, exactamente. Y luego, Alex, no nos ayuda tanto las tradiciones que tenemos, ¿no? Porque es rosca de Reyes, después que sigue. No, pues luego los tamales. Los tamales. Desde antes, exactamente. Que empieza septiembre, luego empieza Día de Muertos, y luego viene Navidad, Año Nuevo, la rosca, los tamales. Y luego dicen, ya voy a empezar, cumpleaños, entonces dicen, no, ya voy a empezar ahora sí en febrero, pero después, como dice él, viene el cumpleaños, que el cumpleaños de la mamá, que el aniversario, que ya viene el Día de las Madres, el Día del Padre, que el abuelito, o sea, yo siempre les digo a los pacientes, miren, este tipo de situaciones siempre va a haber, siempre. No es que no podamos comer cosas, o sea, que ya jamás en la vida podamos comer una garnacha, pero hay que tener un equilibrio y también es autosabotearse de alguna forma, porque finalmente eso existe, o sea, sales de la consulta, por ejemplo, del IMSS o de la priva, y va a haber puestos, pero si tú eres firme en lo que tú crees, si tú eres una persona disciplinada, si estás haciendo un esfuerzo por hacer todo tu plan de alimentación, por invertir en el tiempo, como por qué ibas a autosabotearte. Totalmente. O sea, no hay Pero esa es la conciencia, claro. Es de la conciencia que empiezas a generar en ellos. Ahorita tú mencionaste que tú también empezaste a generar esa conciencia, ¿no? O sea, ¿cómo fue que detonaste esa conciencia? Porque después lo replicaste o lo replicas en tus pacientes. En mis pacientes, pues mira, igual yo tenía muy malos hábitos de alimentación. Cuando empecé la residencia, pues ayunos prolongados, tenía problemas de gastritis, de colitis, y ahí fue donde yo... Todo lo que tenga que ver con itis. Todo. Sí. Exactamente, neuritis también. Sí, que es muy complicado en la residencia médica, ¿no? Pero bueno, todos los malos hábitos de alimentación que te puedas imaginar. Pero yo empezaba a padecer sobre todo de gastritis, yo decía, bueno, pero si estoy joven, o sea, como, ¿por qué voy a estar tomando omeprazol? ¿De qué edad hablamos? Pues como 26, 27 años. No, sí, joven. Sí, súper joven. Claro. Entonces, como por qué iba a empezar ahora mi dinero lo empiezas a invertir en medicamentos, ¿no? O en consultas médicas. Cuando ese dinero, pues mejor lo invierto en una buena alimentación, en irme al gimnasio a desestresarme, a sentirme bien. O sea, si lo vemos a largo plazo, te conviene más pagarte una membresía a la mejor del gimnasio, que el médico dieta, después. que el médico, que el medicamento como tal, o que si tienes un padecimiento como insuficiencia renal, si no tienes una institución que te apoye, pues imagínate pagar el diálisis o hemodiálisis más bien en la privada, entonces pues no tiene caso, o sea, mejor invierte en algo que te va a dejar un beneficio más placentero a largo plazo. Sí, es una conciencia muy grande que debes de tener, ¿no? O sea, el proyectar hacia todo lo que te puede pasar de manera muy negativa. Oigan, pero a mí me gustaría empezar a hablar un poquito de las cuestiones que luego muchas veces tenemos como que probablemente esto que he escuchado ahora en TikTok, esto que he escuchado a lo mejor en YouTube, pues ¿será o no será cierto? Y una de las primeras preguntas es, a mí me gustaría entrar en detalle de esos alimentos que probablemente dicen que son buenos para la energía, u otros a lo mejor que te dan todo lo contrario. ¿Realmente existe ese tipo de cosas que llegue hasta, no sé si llamarlo así, repercutir emocionalmente? Sí, los hay.
De hecho, hay alimentos que se consideran adictivos. Por ejemplo, las hamburguesas, ese es uno. No, es que están bien ricas las hamburguesas. Sí, Papas no fritas, ese también es otro. El tocino, el queso. Son alimentos que son muy frecuentes y generan mucha adicción. Y también por la forma en la que se fabrican. Por ejemplo, las hamburguesas en las comidas rápidas, las hacen con grasas trans, que son grasas precisamente fabricadas, uno, para generar adicción al usuario. O sea, para el paladar es como que le sabe algo delicioso y eso genera adicción. O sea, por eso nos ponemos felices cuando nos comemos una hamburguesa. Exactamente. Pero es el aceite. Es el aceite, es la forma en como ese aceite, digamos, es una manera también de conservar lo que es la segunda función de las grasas trans. Puede estar congelado meses y no le va a pasar nada. En el momento que lo cocinen es como si lo hubieran desempacado de ayer. Entonces, esa es una forma que la industria de alguna manera hace que el alimento se preserve por más tiempo y genere adicción al usuario. Entonces, de esa manera no pierde la industria. Por eso McDonald's ha crecido tanto. Sí, no, y por eso ¿no? tiene tanta lana. Oye, Jessy, ¿cómo nos podemos quitar este tipo de adicciones? Bueno, es complicado para empezar porque va a depender mucho. Por ejemplo, hay pacientes con obesidad, que sobre todo en ellos se ha visto que cuando estamos comiendo comida chatarra muy frecuentemente, esto viene del sistema de recompensa. ¿Qué es esto? Bueno, el sistema de recompensa se va a generar con ciertos alimentos que nos van a generar placer. Ok. Y estos alimentos van a producir algo que se llama serotonina y dopamina, que eso a nivel del sistema nervioso central, pues genera el placer, genera la parte como del éxtasis, ¿no? Entonces, si son pacientes, hay algo que se llama la teoría psicosomática del comer. Ok. ¿Qué quiere decir? Esta teoría nos habla de que el comer, ellos utilizan el alimento como un mecanismo disfuncional para hacerle frente a los problemas. Pero ejemplo, ellos, o sea, las personas que tienen obesidad, problemas, por ejemplo, okay. O personas con trastornos de ansiedad. Entonces ellos utilizan esta comida como un mecanismo disfuncional para hacerle frente a esa emoción negativa. Puede ser tristeza, puede ser enojo, ansiedad. Claro. ¿Por qué? Porque al momento en que yo ingiero este alimento me va a generar placer y eso me va a dar una emoción positiva de forma temporal. Claro. Pero a largo plazo, si lo estamos ingiriendo, va a aumentar también nuestro sistema de cortisol y esto va a generar procesos proinflamatorios que a la larga pues nos van a generar situaciones de descontrol metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemias, que es aumento de colesterol y triglicéridos. Pues el cortisol al final, tengo entendido que también es cuando se puede liberar cuando hay una situación de estrés. Claro, ¿no? hay dos tipos, digamos, mecanismos del cortisol. Uno, que es el de la huida, ¿no? Cuando te pasa algo, te van a asaltar, ¿no? Entonces te dicen, a ver, dame todo lo que tengas. Ahorita no. Ya, rápido. Sí. Entonces, en ese momento se activa el sistema simpático, que es lo que va a generar adrenalina y noradrenalina. Vamos a tener que lanzar más sangre, por ejemplo, a los músculos para que puedas huir. Y entonces secuestra sangre del intestino, del tubo digestivo, de lugares donde normalmente ahorita no requerimos esa sangre porque necesitamos que el cuerpo, por ejemplo, empiece a bombear más sangre. Lo mandamos al corazón, a los pulmones y al músculo para que tú puedas huir. Por eso sale super fuerza, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa. Sí. Y normalmente... dura 6 horas también la producción o la síntesis o liberación del cortisol, ¿no? Okay. Baja, ¿no? Pero cuando tú mantienes un estilo de vida con estrés, pues entonces este cortisol nunca va a bajar, siempre se va a mantener, porque claro. Fisiológicamente nosotros empezamos con un pico de cortisol que se produce en la mañana y va bajando conforme avanza el día. Eso es fisiológicamente algo normal. O sea, pero, estamos como si estuviéramos alertas todo el tiempo. Sí, nos ayuda de alguna forma a estar, pues sí, como dices, alertas, poder hacer nuestras actividades, pero a la larga, cuando se mantiene de forma continua el estrés, la ansiedad, pues esto nos va a generar ya repercusiones al sistema, bueno, a todo nuestro sistema en general. No inventes, o sea, por eso se puede decir que en algunas zonas peligrosas del país, mucha gente, pues por su mecanismo de defensa está en chonchis, ¿no? Para aguantar los navajazos o pues porque el cortisol nunca baja. O sea, el sobrepeso también puede ser una persona que todo el tiempo esté con un cortisol alto. Sí, claro. Se deriva a un mal
un genio, no sé si llamarlo así, o sea, un mal carácter. Está llena de rencor, ¿no? Sí, o sea, puede ser, ¿no? O sea, porque prácticamente, yo he visto que las personas que suelen tener impulsos de emoción negativos son, pues, personas con sobrepeso, prácticamente. Sí, exactamente, porque es una forma también, no es como una regla general, pero es una manera de hacerle frente al problema. Okay. ¿Con qué? Con la comida. Siento placer, como algo, ¿no? Cuando la tristeza, ¿qué pasa cuando estamos deprimidos? Se nos antoja algo dulce. Casi siempre los alimentos que, a la pregunta que tú me decías, que nos dan energía o que nos dan placer, casi siempre van a ser carbohidratos y grasas. Entonces, claro. ¿Qué es lo que hago? Me como un chocolate, o la clásica chica que ves en la película, ¿no? Está súper deprimida, tirada en la cama, pues está comiendo helado, porque genera placer. Es una forma de mitigar ese dolor de manera temporal. Pero no inventes, ya inventan cada cosa de comer, por ejemplo, las bolas de helado, ¿las has visto? Sí, es una bola de helado frita. O sea, le ponen grasa a la grasa, ¿no? Le ponen grasa al azúcar. Sí, o sea, vaya, cada vez hacemos cosas que están... O sea, vamos empeorando en lugar de ir mejorando. Exactamente, en lugar de ir promoviendo una alimentación más saludable, más equilibrada, pues vamos inventando cada vez más cosas que, como la de la industria de los alimentos rápidos, ¿no? Estas grasas trans que al final de cuentas van a favorecer la producción de radicales libres, que son sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo, y esto genera arteriosclerosis, que es la acumulación de grasa también en las arterias. Ok. Ahora, hay una como tipo narrativa acerca de la grasa. La grasa, cuando hablamos de ella, es igual a mala. Pero tengo entendido que hay grasas buenas, hay grasas malas. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y prácticamente dónde podemos encontrar la buena y la mala? Bueno, las grasas malas es lo que conocemos como LDL, que son de muy baja densidad, y las grasas buenas se conocen como HDL, que son de alta densidad. ¿Esto qué quiere decir? Las de baja densidad son más fácilmente que se peguen a las arterias, a las paredes de las arterias. Estos se empiezan a endurecer, digamos, provocan una placa y van haciendo que la luz del vaso se vuelva más pequeño, y entonces deja de haber una adecuada irrigación. O esa es una parte. Otra es que esa placa que se forma, pues se puede llegar a romper y ese émbolo puede viajar a lugares donde los vasos sanguíneos son más pequeños, se atoran y deja de haber irrigación, y de ahí empiezan los famosos infartos agudos al miocardio, los infartos cerebrales. Y bueno, vienen precisamente de estas grasas malas. Las grasas buenas, que son de alta densidad, ayudan de alguna manera a mantener el equilibrio y a recoger todas esas grasas que no son tan buenas, pero normalmente nos ayudan también a otros procesos metabólicos, por ejemplo, a la síntesis de sales biliares, o sea, situaciones más benéficas. Entonces, las grasas malas casi siempre las vamos a encontrar en estas famosas grasas trans. En las garnachas. En la garnacha, precisamente, por ejemplo, lo cocinan con grasas de origen animal. La manteca, la mantequilla, todos esos son grasas de origen animal. Y normalmente es donde se encuentran. Las grasas buenas las vamos a encontrar en las grasas de origen vegetal, por ejemplo, el aceite de oliva, las semillas de girasol, las almendras, las nueces, obviamente comiéndolos en una adecuada porción, ¿no? O sea, tampoco vamos a bañar ahí la quesadilla, pues es que como me dijeron que es grasa vegetal, la voy a bañar de grasa vegetal, no, o sea, ya, porque ahí ya chafea. Sí, claro, o sea, ya no hay un beneficio. Pues ya ves, Jess y Alex, que dicen que una buena garnacha no va al corazón, va al alma, ¿no? Va directamente al alma. Pero también va al corazón. Pero sí, va al corazón, mucho cuidado ahí con el exceso de garnachas. Exactamente. Yes, una pregunta de Vox Populi. Está buenísima porque cuando estábamos redactando las preguntas que te íbamos a hacer, esta nos dio mucha risa porque es algo que siempre, y sobre todo aquí en México, siempre se ha manejado. ¿Realmente existe la gente de hueso ancho? Pues no, o sea, eso no es verdad. O sea, el hueso tiene su medida estándar, tiene exactamente sus diámetros, por cada raza tiene pues sus características, por ejemplo, la raza que es, no quiero decir una palabra que se vayan color a ofender, ¿no? De que son de color, por ejemplo, pues ellos tienden a ser un poquito más toscos, digamos, en su forma del cráneo, etcétera, ¿no?
pero también tienen más masa muscular. Okay. Por naturaleza. Y por eso ellos se ven más grandes. Incluso ellos con poco ejercicio que hagan se ven súper atléticos. Ya nacen fuertes. Las personas que somos pues de raza hispana o que son caucásicos, pues tenemos menos cantidad de masa muscular. Entonces, a veces también si hay por genética, tienes una mayor, digamos, predisposición a crecer más tu masa muscular o te favorece tu genética para crecer masa muscular, pues es lo que dicen, es que soy de hueso ancho, no es que seas de hueso ancho, tienes más masa muscular, puedes crecer más tu masa muscular, pero no es que seas de hueso ancho. No existe el hueso ancho, abuelita, ya ves, yo te dije que estaba gordito, yo te lo dije. Sí. Vaya, no, pues digo, prácticamente estamos pues aquí quitando muchas caretas de las cosas que nos han dicho. Algo que también suele pasar bastante es cuando empezamos a generalizar ciertos consejos que probablemente a lo que voy es, si todos lo hacemos, a todos nos va a convenir de la misma manera. Uno de ellos es lo que viene a ser el ayuno intermitente. Qué buena pregunta. El ayuno intermitente empezó, creo que hace como 6, 7 años a tomar fuerza. Bueno, yo lo empecé a escuchar bastante, seguramente tú ya desde hace bastante tiempo, pero prácticamente ¿cuál es su función de este ayuno intermitente? ¿Es sano? ¿Cuándo no es sano? ¿O si es para todos? Bueno, el ayuno intermitente ya tiene muchísimo, o sea, no es así, Nuevo. Se empezó a poner de moda, que es diferente, ¿no? Y esto viene, por ejemplo, los budistas lo utilizan mucho y tiene una razón de ser, del por qué. Sí se han visto beneficios, sobre todo al sistema inmunológico, al sistema neurológico, al sistema endocrino, porque lo que hace es que la microbiota intestinal empieza a entrar en una homeostasis, o sea, es decir, se empieza a equilibrar, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la formación de serotonina y dopamina, que era lo que les comentaba, estos neurotransmisores que producen placer. Cuando entramos en ayuno intermitente, es como, voy a poner un ejemplo, si tú tienes mucho dinero y entonces empiezas a gastar a lo tonto, ¿no? Ok. Y le empiezas a comprar el gorrito al gato. Dinero, también, dinero, ¿no? Te endeudas te digo, le compras el gorrito al gato, ¿no? Ay, mira unas botitas para que no se mojen sus patitas. O sea, puras tonterías que realmente, ¿no? Pero de repente te empiezas a quedar con menos dinero. Entonces, ¿qué es lo que haces? No, pues empiezas a economizar, ¿no? Dices, ahora sí, esto lo voy a usar mejor para pagar esto, empiezas a hacer compras ya más inteligentes. ¿Qué? Lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando tú haces un ayuno intermitente, como te quedas con una restricción de carbohidratos y de una reserva energética, pues el cuerpo es sabio y entonces empieza a economizar, a decir, bueno, voy a mandar más energía para el corazón, para los pulmones, para el riñón, para órganos que son vitales para su funcionamiento. Se empieza a administrarlos de mejor manera. Exactamente. Como bien decías. Y también esto tiene que ver con la formación de serotonina y dopamina. Ahí, de alguna manera, el sistema neurológico, nuestro sistema neurológico, ya no es que tengas tanta producción de serotonina y dopamina, y esto tiene que ver con los precursores para que se formen estos. Hay dos sustancias que se llama triptófano y tirosina, que son aminoácidos que a nivel intestinal van a producir la formación de serotonina y dopamina, que estos son neurotransmisores que llegan al sistema nervioso y nos generan placer. Entonces, al no tener esta sustancia que producen la serotonina y la dopamina, pues entonces empieza a bajar un poquito como la euforia, ¿no? Que traes. Sí. Y te empiezas a calmar un poquito. Empiezas a vivir el presente, la hora. El placer ya no lo vives así como que, ¿no? Con el subidón. Y por eso por ejemplo, toda la parte del budismo, dicen que ellos hacen ayunos y después del ayuno se sienten mejor. Es por esta razón, que empiezan a economizar. Qué bonito. Y tiene mucho que ver también con los neurotransmisores. Yo ya en confianza, que te tengo aquí, voy a aprovechar yo, amigos, ustedes aprovechen para suscribirse ahorita en este momento, pero fíjate que yo en pandemia justamente empecé a hacer ayuno intermitente y cambié mi alimentación, me quité azúcar, tomaba muchísimo refresco, ya después lo retomé, ¿verdad? Pero sí fue esta parte de sentirme bien, pero no hacía ejercicio, entonces no sé si tiene algo que ver
que yo en aquel momento hice ayuno intermitente y comía muchísima verdura y de hecho nada más a veces comía una vez al día, mucha agua y adelgacé muchísimo, pero ahorita retomé esa alimentación, pero estoy haciendo mucho ejercicio. Uh-huh. Que también esta parte del ejercicio, Alex me decía, haz ejercicio, hermano, haz ejercicio, te vas a sentir mejor, y yo, sí, pero sí es cierto, me siento mejor, me siento feliz. Exacto. O sea, prácticamente aquí la mezcla ideal es ayuno y ejercicio. O no tiene que ir uno de la mano, no, siempre que con el otro. El ayuno es una forma de ayudarte, te digo, a economizar en nuestro cuerpo, ¿no? Pero también podemos tener otras formas de generar placer. Por ejemplo, el ejercicio, esa es una. Otra, la liberación de oxitocina. También se ha visto que la oxitocina no solamente es para la lactancia o para el momento del parto. Se ha visto que el abrazar a alguien por 8 segundos, el besar a tu pareja, ándale, así que reine el amor. Exactamente, sí, ahora entiendo por qué tan cercanos, pero bueno, está bien, liberen oxitocina. Que lo sepan. Entonces, son mecanismos de los cuales también podemos generar placer, sensación de tranquilidad, no necesariamente haciendo ayunos intermitentes, porque también no es para todos. O sea, hay ayunos que, el ayuno intermitente, por ejemplo, no lo pueden hacer en pacientes, o no es tan recomendado, en pacientes con trastorno de ansiedad, trastornos alimenticios como anorexia o bulimia, porque esto va a generar más problemas, ¿no? En pacientes con diabetes que usan esta insulina. Gente es su ayuno intermitente, pero comen cada 5 días y no. Sí, no, y también hay que ver cuál es el objetivo del paciente. Porque si lo que quiere es una ganancia de masa muscular, no. O sea, se ha visto que después de 3-4 semanas también de ayuno, bueno, que no puede ser tampoco continuo. O sea, la realidad es que sí debes de, por eso se llama intermitente, o sea, tienes que ir variando los días. Puedes perder hasta 6 kilos de masa muscular pasando, o sea, entonces es algo que no le conviene porque el paciente no busca eso, ¿no? O sea, a lo mejor su objetivo es otro. O también, bueno, el ayuno intermitente, por ejemplo, sí se ha visto beneficios para lo que es disminuir lo que es resistencia a la insulina. Okay. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es que hay... Por ejemplo, la insulina se produce en respuesta al aumento de glucosa plasmática, ¿no? O cuando llega esta respuesta de la glucosa. Entonces, es una forma de introducir, de una forma general, para así decirlo, introducir la glucosa al tejido muscular o a diferentes lugares donde se utiliza. Cuando hay una resistencia, se produce la insulina en respuesta al aumento de la glucosa, pero... su nombre lo dice, hay esa resistencia para poder entrar la glucosa al tejido muscular. Y entonces ahí es donde se empieza a generar patologías como diabetes también, o ovario poliquístico en esos pacientes. O sea, hay un efecto del cuerpo que ya no empieza a detectar que está entrando azúcar, ¿puede decir? O ¿cómo lo podemos trasladar para los mortales la glucosa? ¿Qué es prácticamente? La glucosa es lo que te va a generar, es tu principal fuente de energía, es la primera fuente de energía que utiliza el cuerpo. Entonces la insulina normalmente es como la llave para meter esa glucosa al tejido muscular, ¿no? La administra, de cierta manera, ¿no? Sí, digamos, es el administrador. Pero llega un momento en el que a una respuesta, o sea, van a producir demasiada cantidad de insulina que ya no va a ser tan efectiva. Y ya no va a favorecer ese ingreso de glucosa al tejido, a este tejido. Entonces eso se le llama resistencia. O sea, sí hay una producción de insulina, pero ya no está haciendo la función que tendría que hacer. No sé por qué me imaginé un cadenero. No pasas. No, ahorita no. Exactamente. Ya hay mucha. O sea, ya consciente de tu cuerpo ahí tiene un fallo. Sí, ¿no? Prácticamente. O sea, conscientemente tu cuerpo ya no es de buena manera un administrador, ¿no? Y entonces es cuando se empiezan a derivar esta enfermedad de la diabetes. Sí, ese es uno de los mecanismos. O sea, hay diferentes mecanismos porque también no es solamente un tipo de diabetes. O sea, ese es en diabetes tipo 2, que es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Hay diabetes tipo 1, hay diabetes autoinmune también. Entonces, ¿es reversible la diabetes? No, o sea... Ninguno, ¿verdad? Ningún número. No, exacto, sí. Ninguno regresa al cero. Exacto, no. Es que en internet hay muchos videos, voy a decirlo, en plataformas, YouTube, TikTok,
donde no, es que haz la dieta cetogénica y tu diabetes para atrás. ¿Sí es cierto eso? O sea, ayuda, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 2, ayuda a regular los niveles de glucosa, eso sí. ¿Por qué? Porque la dieta cetogénica, su base es mayor cantidad de proteína y mayor cantidad de ácidos grasos, pero de origen vegetal, no de origen animal. Entonces, al no haber la primera fuente de energía, que son los carbohidratos, usamos la segunda fuente de energía, que son los ácidos grasos. Okay. Los ácidos grasos son la segunda fuente de energía que nos van a dar mayor cantidad de ATP, que el ATP es lo que, digamos, es la gasolina de nuestro cuerpo. O sea, el aguacatito. Ajá, eso es un ácido graso de origen vegetal. ¿Ya ves? Sí, fui a la universidad. Sí. Pero, vaya, la dieta cetogénica, pues también no es para todos. O sea, hay que especificar en qué pacientes sí se pueden dar, también cuál es el objetivo del paciente, cuál es el perfil del paciente. Por ejemplo, en pacientes con diabetes, sí la podemos utilizar, pero también por un tiempo limitado y sobre todo porque como está más cargada de proteína, pues tenemos que cuidar en ellos la función renal. Entonces, si lo llevas por largo tiempo, al contrario, al paciente le va a ir muy mal. Por ejemplo, esta parte del ayuno intermitente y las dietas cetogénicas, donde finalmente las dos es una disminución de los carbohidratos, pues los pacientes tienen buenos resultados, pero después viene el efecto rebote. Okay. Sí, es peor, ¿no? Sí, es peor. Porque no puedes mantener una alimentación así por largo tiempo. Claro. O sea, realmente tienes que introducirlo nuevamente una dieta donde haya carbohidratos. O sea, el cuerpo no puede estar sin carbohidratos. Okay. Entonces, y también hay que ver mucho la actividad o el ejercicio físico que realicen. Por ejemplo, si son ejercicios de gimnasio, donde es de moderada intensidad, pues ahí sí pues, se puede favorecer más de una dieta cetogénica porque favorece la beta-oxidación, o sea, a nivel del hígado, favorece la oxidación de ácidos grasos. Pero cuando son actividades donde son de alta intensidad, CrossFit, atletismo, ciclismo, pues ahí lo que necesitamos es que obtengamos una fuente de energía que sea fácil de que nos proporcionen ATP en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es esa? Los carbohidratos. Okay. Entonces ahí la dieta tendría que ser más hipercalórica porque lo que queremos es que rápido bombee sangre a todo el cuerpo, que nuestros músculos estén trabajando, y una dieta cetogénica no vas a rendir de la misma manera. Pero por ejemplo, si tú haces un ayuno intermitente y luego te vas al gimnasio, o sea, ahí lo que te estoy entendiendo es que estás haciendo lo contrario, ¿no? Haces una beta-oxidación. Por ejemplo, si vas al gimnasio y haces pesas, te va a ayudar mucho porque hay una beta-oxidación. O sea, la beta-oxidación se lleva a cabo sobre todo en tejido muscular. Okay. Es lo que le llaman de forma coloquial quemar grasa. Quemar grasa. Exactamente. Okay. Entonces, porque no tenemos la primera reserva de energía, que son los carbohidratos, entonces me voy con la segunda reserva, que son los ácidos grasos, pues que están en tejido adiposo. Entonces empiezo a utilizarlos y como la demanda no es tan intensa, sino es de moderada, pues sí, de moderada intensidad, lo que va a hacer es que va a ir quemando poco a poco esos ácidos grasos, nos van a ir generando ATP, pero no necesitamos que sea una respuesta tan rápida. Incluso cuando vamos a tener la beta-oxidación, nos tardamos todavía más en procesar estos ácidos grasos, el cuerpo se tarda más. Y a comparación de un carbohidrato, que es más rápida la respuesta. Por eso va a depender mucho del tipo de perfil del paciente, de lo que busque y el tipo de actividad. Sí se pueden beneficiar, pero la realidad es que a final de cuentas el paciente no puede estar tanto tiempo con este tipo de dietas. O sea, sí, qué bonito. Es un seguimiento. Sí, es un seguimiento. O sea, creo que más allá de lo que tú quieras tener como objetivo, o sea, creo que está muy bien, pero tienes que informarte, ¿no? O sea, ¿para dónde? Si yo quiero realmente, primero que nada, tener una buena alimentación. Y luego si quiero estar fuerte o si quiero estar definido, ahí va a depender mucho también el perfil del paciente. Exactamente, el perfil del paciente. Luego con todo esto también viene lo que se ha hablado mucho de la cuestión de la dieta keto, ¿no? O sea, que muchas personas han dicho que, bueno, es lo mejor. La verdad para mí ha sido una cuestión más como de mercadeo. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es para todos?
¿En qué momento sí se puede utilizar o en qué momento a lo mejor Pues tiene que ver mucho con esta parte de que hay que bajar un poquito más los carbohidratos, o sea, tiene mucho que ver también con la beta-oxidación. De hecho, van pues muy de la mano. O sea, ¿pero qué es la beta-oxidación, perdón? Es lo que le llaman quemar grasa. Ajá, okay. O sea, el cuerpo utiliza esa segunda reserva energética para obtener energía, pero se tarda más en ese proceso. Pero obtienes más cantidad de energía a comparación del carbohidrato, pero el beneficio del carbohidrato es que es más rápido la forma en cómo obtienes energía. Entonces, por eso depende mucho de la actividad que realicemos. O sea, si es una actividad de alta intensidad, pues lo que quieres es energía rápido, porque necesitas correr, saltar, brincar, ¿no? Empujar, como el CrossFit. Transbordar en Pantitlán. Exactamente, correr en Ecatepec. Sí, sobre todo en la noche, ¿no? Esos son deportes de alto riesgo, entonces ahí necesitas una cantidad. Yo te dije que sí le invitáramos. Sí, no, entonces ahí sí necesitas tener energía ya. ¿No? Oye, Jess, fíjate que yo voy a aprovechar que que tenemos ahorita el micrófono. Uh-huh. ¿Cuál sería un combo, así que tú pudieras decirle a todas las personas que nos están viendo, como el combo de salud? Mira, empieza a hacer esto, obviamente que vayan a consulta contigo, uh-huh. Pero ¿cuál sería el combo? Mira, empieza por quitarte tal cosa de comer y hacer esto y esto para que vivas un poquito mejor. Bueno, así la regla básica siempre es la alimentación. Esa es la base de todo. De hecho, siempre dicen, ¿no? O sea, dime o sea, como lo que tú eres es lo que comes realmente. Entonces, es un reflejo de lo que tú haces. La alimentación es la base de todo y eso va de la mano con la disciplina. O sea, muchas veces dicen, ay, es que para empezar una dieta, un cambio de plan de alimentación, de ejercicio, pues necesito motivarme. Pues sí, a lo mejor eso te va a ayudar es el impulso, uh-huh. Pero lo que te mantiene a largo plazo es la disciplina, mantener esa alimentación y no todos están dispuestos a renunciar a lo que los enferma, ¿no? Como lo dice Hipócrates. Entonces, uh-huh. De hecho así se dice, o sea, o se pregunta al paciente, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que lo enfermó. ¿Por qué? Porque los pacientes no están dispuestos a hacer eso, ¿no? A veces lo ven bien fácil y te dicen, por ejemplo, a mí me pasó hace poquito con un paciente, pues que me estaba diciendo, es que ya tengo problemas de insuficiencia venosa, y le dije, pues es que es normal, porque también todos vamos envejeciendo, hay que ir aceptando toda esta parte, a final de cuentas, es el resultado de todo lo que hizo durante su vida, y todo es un reflejo de lo que usted invirtió, ¿no? ¿Qué tanto le inviertes? Y dice, pues es que para ti es súper fácil, ¿no? Porque estás guapa, eres médico, fisicoculturista, y yo le dije, no. Porque para hacer eso tuve que renunciar a otras cosas. Claro. Tuve que renunciar a quitarme comida chatarra, levantarme más temprano. A lo mejor si me pudiera levantar, no sé, 7 de la mañana, pues me levanto 5:30, ¿no? 7:30 ya estoy en el gimnasio. O sea, tengo que hacer el extra para ser una persona extraordinaria, diríamos. Entonces, siempre, pero a final de cuentas es una inversión que te va a llenar y es el reflejo, cuando haces las cosas con amor, todo se ve, o sea, ese es el reflejo, la gente lo percibe. Entonces, la base es la alimentación. Exacto, justo. Luego, en segundo lugar, pues yo pondría el ejercicio. El ejercicio es un complemento. Si le diéramos porcentajes, la alimentación podría ser... Un 70% prácticamente. Wow, o sea, sí pesa bastante. Sí, por eso dije, esa es la base de todo. Hay pacientes que les digo, bueno, hagan ejercicio. No puedo hacer ejercicio porque tengo gonartrosis, ya hay un desgaste de las articulaciones de las rodillas, o tengo una lumbalgia, o tengo... Bueno, no pasa nada, puedes hacer a la mejor, o no necesariamente necesitas hacer ejercicio, pero con una alimentación, si eres muy estricto, de todas formas vas a tener muy buenos resultados. De hecho, la mayoría de las personas, porque hay gente que, y bueno, aquí sí voy a tocar otro mito, que ya estoy dirigiendo su programa. No, chicos, es tu programa. Pero adelante. Aquí hay otro mito donde dicen, es que tengo hipotiroidismo y no puedo bajar de peso. Sí, cierto. Porque como sufro de la tiroides. Lo agarran como de, ¿cómo se dice? Como de excusa, de pretexto, sí, claro. Y eso no es verdad. Que mi tiroides pide hamburguesas. Exactamente, no, eso no es cierto, o sea, un paciente con hipotiroidismo que apenas está siendo diagnosticado o que está descontrolado puede llegar a subir hasta 10 kilos, eso sí es cierto, pero una vez que ya lo tienes controlado con un perfil, pues sí, un perfil hormonal que ya
tienes una base de que el paciente está controlado con levotiroxina, no tiene por qué tener problemas para bajar de peso, porque precisamente la levotiroxina está haciendo la función de mantener en equilibrio el sistema, ¿no? O sea, la tiroides mantiene el equilibrio de todo, nos ayuda para el corazón, para los pulmones, para el sistema digestivo, para el sistema hormonal, o sea, es un órgano muy importante. Entonces, si ya está el paciente controlado con levotiroxina, eso de que es que no puedo bajar de peso porque soy hipotiroidea, eso es falso, porque precisamente por eso estás controlado, o sea, tú ya tendrías que bajar de peso porque ya no tienes sintomatología de un paciente hipotiroideo. Entonces, un mito más que se rompe aquí en su programa. Incluso la obesidad, por ejemplo, la mayoría de la obesidad es exógena. ¿Eso qué quiere decir? Que viene de los alimentos, de los malos hábitos alimenticios. O sea, estamos hablando pues prácticamente 95, 98% de la población. Solamente un 2, un 5% de la población es una obesidad endógena, porque hay una alteración endocrinológica o hay una situación distinta de un déficit de una enzima, pero es súper raro. O sea, ¿y eso ya no se puede quitar? Sí se puede controlar, es un poco más complicado de diagnosticar también, porque no es tan frecuente. Siempre nos vamos a ir sobre los diagnósticos más frecuentes. Sí lo podemos controlar, pero bueno, nos vamos a tardar un poquito más precisamente porque no es lo más usual. Pero, y también va a depender mucho del padecimiento que lo esté desencadenando, pero, o sea, es eso de decir, no, es que yo no puedo bajar de peso porque, por ejemplo, esto del hipotiroidismo, pues es falso, o sea. O sea, estamos viendo que el 98% es una obesidad adquirida. Exactamente. El otro 2% son factores externos. Ajá, ¿no? Son factores ya que no tienen que ver con la nutrición. Enzimáticos, que hay un déficit, lo que te decía, de alguna proteína que ayude a metabolizar ciertas cosas en el intestino, o sea, pero es lo más raro, es lo menos frecuente. Sí, entonces prácticamente el 70% es la alimentación, que podríamos decir, o sea, si metemos en este combo otras cuestiones como de otros hábitos, el dormir, ejercicio, sí. Un bajo estrés, o no lo sé, ¿cómo lo podremos ir como englobando? Englobando. Pues el 70% siempre va a ser la alimentación, el 20% va a ser, por ejemplo, el ejercicio, y un 10% podríamos ayudarnos ya de algunos suplementos o vitaminas o complementos alimenticios. Esto que decían que dormir 8 horas si no ibas a subir de peso, ¿es cierto? Ok. Tiene que ver también con la microbiota intestinal. Por eso se llama, el intestino es nuestro segundo cerebro. Y precisamente el intestino tiene funciones, aparte de metabólicas, es decir, ayudan al proceso de los alimentos. También tiene una función inmunológica. También tiene una función endocrinológica, que es la producción, por ejemplo, de péptido similar al glucagón tipo 1, que nos ayuda a tener una mayor sensibilidad de la glucosa. Y la parte neuronal que ayuda a la síntesis de serotonina y dopamina, ¿no? Y que también nos ayuda a la secreción de otras 2 hormonas también muy importantes y que tienen que ver mucho con el eje neuronal, que es la leptina y la grelina. Wow. La leptina es la hormona de la saciedad y la grelina es la hormona que produce el hambre. Incluso en pacientes con obesidad están alteradas esta señalización, se ha estudiado mucho. Entonces hay una alteración en la cuestión de sentirse saciado y de sentir hambre, ¿no? Claro. O sea, hermano, si tenemos ahí una alteración en el segundo cerebro, pues por eso luego nos sentimos tristones. Sí, exactamente. Por ejemplo, situaciones de colitis es muy frecuente. Incluso la colitis se asocia mucho a situaciones de cuestión psicológica, ¿no? Emocionales. Exacto, aunque tengan su dieta perfectamente bien, estén libres de alimentos FODMAPs, que son alimentos de cadena larga de ¿cómo se llama? De carbohidratos que se fermentan en el intestino, aunque les quitemos esos alimentos o los disminuyamos. También si hay una cuestión ya psicológica, también repercute a nivel intestinal. Entonces, y sí tiene mucho que ver con una microbiota que puede estar alterada. Eso se llama disbiosis, o sea, es una alteración de la biota normal que vive en el intestino. Pero bueno, para eso sirven
Hacemos uso de probióticos o hacemos uso de algunas sustancias como la vitamina D, que es la vitamina D tiene muchas funciones también a nivel inmunológico, a nivel de señalización del sistema nervioso, también disminuye los procesos proinflamatorios y es más frecuente incluso que haya disminución de vitamina D que de complejo B, porque mucha gente como les encanta el complejo B, es que yo me siento bien con el complejo B, o sea, el complejo B ya se le inyectan, se lo toman. Sí, de todo, ¿no? Es que mi hamburguesa trae complejo B. Ajá, exactamente, entonces, para que haya una disminución de complejo B es más complicado todavía, o sea, debe de haber alguna situación de desnutrición o que estén tomando algún medicamento que disminuya su absorción. Por ejemplo, la metformina es uno de los medicamentos que disminuye la absorción, pero siempre y cuando está en dosis altas, o sea, si estamos en una dosis baja y el paciente está comiendo bien, no tiene por qué haber esta disminución del complejo B, pero es más frecuente que los pacientes sí tengan disminución de vitamina D, y esta vitamina D también tiene que ver con estas señales de a nivel intestinal, del sistema inmunológico y del sistema endocrino. Ok, está buenísimo. Ahora, entonces, el sueño también tiene que ver mucho, ¿no? Hay una parte que es la parte del sueño REM, que he escuchado, que también tiene mucho que ver, a lo mejor también con la cuestión del proceso de la digestión. Creo que también ahí entra. Entonces, entrando en en estos porcentajes, ¿le podríamos dar el otro 20 o cuánto faltaba? Sí, como el 20%. El otro 20%. Es que prácticamente el 20% vienen siendo los hábitos que tú haces, la parte del ejercicio, el descanso que debe ser adecuado, y pues durante el sueño, pues prácticamente hacemos toda la reparación celular, o sea, no solamente lo que es la parte del músculo, ¿no? Incluso el músculo, para que crezca, una de las cuestiones que son importantes es el descanso adecuado. O sea, si no hay un buen descanso, no hay reparación también de este tejido. También tiene que ver con la regeneración de la microbiota intestinal, tiene mucho que ver eso, y la parte del sueño, por ejemplo, la dividimos en 5, son 5 fases. Las 2 primeras es como el sueño superficial, que casi siempre dura unos 60 segundos aproximadamente. Después viene otra parte, es como el sueño, digamos, sí, profundo. En la parte de las 2 primeras fases, que es el sueño superficial, es donde tú tienes los sueños, donde te acuerdas de todo lo que tú soñaste. ¿Y solo es un minuto? No, es una dura hora. Es una hora más o menos, 60, una hora y cachito casi, es una hora, sí, prácticamente. Luego vienen las 2 fases del sueño profundo, y por último, el sueño REM, que es la fase donde empiezan los movimientos involuntarios de los ojos, ¿no? Entonces, esta fase dura menos, en realidad todo el ciclo del sueño dura, digamos, como hora y media. Entonces, por ejemplo, aquí va un tip. Pero entre cada ciclo. No, ya completo todo ese ciclo, donde viene la parte del sueño superficial y profundo y el REM, dura una hora y media. O sea, estamos hablando de Buenavista a Ciudad Azteca. Te puedes aventar un ciclo de sueño. Es todo tu ciclo de sueño, con razón. Exactamente. Entonces, un tip, por ejemplo, para mejorar la parte del sueño, es que si tú te vas a dormir a una hora, digamos una hora cerrada, no sé cómo decirlo, a las 12 de la noche, la recomendación es que te levantes a una hora que sea, o sea, no cerrada, 6:30, 5:30, 7:30. ¿Por qué? Porque te va a costar menos trabajo, porque si estamos hablando que dura una hora y media, entonces tú vas a tener chance de que justo cuando te despiertes terminas tu ciclo del sueño. Claro. Si tú te duermes a las 12 de la noche y te despiertas a las 6 de la mañana, te va a costar más trabajo, porque apenas vas empezando otro ciclo. La fase de sueño profundo. Okay. Por eso luego hay gente que dice, pues yo me dormí a las 12 y me desperté 5:30 y hasta eso me sentía bien, tenía sueño. Sí, claro. Y por más que me quería dormir, pues otro cachito, ya no me pude dormir. Y luego dices, pues hoy dormí más
y tengo un montón de sueño. ¿Por qué? Porque interrumpiste el ciclo del sueño. Ajá, porque apenas estabas entrando en la fase profunda y pues ahí fue cuando ya sonó tu despertador, o sea. Es el secreto de la gente que es morning person, que están, sí, bien activos en la mañana. Claro. Exactamente, sí. O sea, siempre es mejor hacerlo así. O si te vas a dormir 12:30, entonces levántate a las 6 para que el ciclo de sueño termine. ¿Y cuál es el ciclo? Bueno, ¿cuántos ciclos deberíamos de tener? ¿Hay un número? Sí, lo ideal es que tengamos entre 5 y 6 ciclos del sueño. Wow. Okay. Eso sería lo ideal. Claro. ¿no? Pero en un mundo de vida adulta, a veces no se puede, ¿no? Pero bueno, pues si no vas a poder tener toda tu fase completa, pues al menos el tip sería que te levantes a una hora que sea a la mitad, o sea, no una hora entera, sino a la mitad, para si te vas a acostar en una hora entera, digamos, te levantas en una hora donde es como 6:30, 5:30, para que no te cueste tanto tiempo pararte, ¿no? Ajá, el último alimento que deberías de tomar al día, ¿cuántas horas tienen que pasar antes de que te duermas? Qué buena pregunta. Bueno, esto también va a depender de cada paciente. Hay pacientes que tienen problemas de reflujo, en ellos sí se sugiere que se dejen pasar al menos 1:30 o 2 horas antes de dormirse, porque esto va a generar problemas precisamente de que se regrese la comida, ¿no? Y también va a depender qué tipo de comida. Hay comidas que sí son muy pesadas, que son, por ejemplo, comidas altas en ácidos grasos, los taquitos en la noche, ¿no? Y siempre son en la noche los taquitos. Con razón tenemos pesadillas, ¿verdad? Exacto, ajá. Entonces sí, son alimentos altos en ácidos grasos, en picantes, el jitomate, la menta, el chocolate, el alcohol, la cafeína, todos estos lo que van a producir es una relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces los relaja y esto favorece que la comida se regrese hacia el esófago y eso es lo que genera el famoso reflujo, ¿no? Que la pirosis. ¿Y quema? Sí, claro, exacto. sí. Entonces, en esos pacientes, pues lo ideal es que para empezar eviten ese tipo de alimentos en la noche, ¿no? Y que dejen pasar al menos 1 o 2 horas antes de irse a acostar. O pacientes que tienen hernia yatal, que igual tienen insuficiencia del esfínter esofágico y normalmente se regresa a la comida, pues también se recomienda que la comida sea muy ligera, que sea alguna ensalada, atún. A veces también algunos tips que se les dan es que se pongan, por ejemplo, 2 almohadas que estén casi sentados. Claro. Entonces va a depender del perfil de cada paciente. Pero en un estándar, más o menos. Pues 1:30 antes de irte a acostar, está bien que puedas cenar. Y sí es importante la cena, porque hay gente que luego no cena. Entonces, imagínate, si tu última comida la hiciste a las 6 de la tarde y hasta el otro día desayunas 11 de la mañana, ¿cuántas horas te aventaste? Es que tenía ayuno intermitente. Ajá, es el ayuno intermitente. Estás en un ayuno de 12 por 12, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí va a depender de lo que quiere el paciente. Pero entonces, sí depende, ¿no? Igual de cada persona, porque hay gente, por ejemplo, yo en lo personal, a mí sí me funciona muchísimo no cenar, porque ya en la noche era mucho dolor de estómago. Yo sé que tengo que ir a consultar contigo, yo lo sé. No me veas con esos ojos. Pero bueno, fíjate que estábamos debatiendo un tema muy interesante, Alex y yo, y dijimos, cuando la tengamos enfrente se lo vamos a preguntar. Sí. ¿Sí existe el famoso trasplante de microbiota? Bueno, sí existe. Ese trasplante pues, no es nuevo, ya tiene un montón de tiempo, incluso desde el siglo IV empezó en China. Ellos fueron cuando empezaron. Y lo empezaron para tratar algo que se llama Clostridium, que es un tipo de enfermedad gastrointestinal, es una diarrea así muy fuerte y puede causar la muerte. Y Santo, bueno, lo pero te adelgaza padrísimo eso. Bueno, sí, porque seguro. laxante, ¿no? Natural. Sí. Entonces, lo empezaron a utilizar ellos y en la Segunda Guerra Mundial también lo empezaron a utilizar para enfermedades gastrointestinales. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo que hacen es, primero, para empezar a hablar del trasplante de microbiota, debemos de entender que hay 3 tipos, enterotipos de personas que tienen cierta microbiota. Esto va a depender de lo que comes. Por ejemplo, pacientes que tienen una alta cantidad en su dieta de proteínas o de ácidos grasos, por ejemplo, pacientes que son deportistas o atletas, pues van a tener una microbiota diferente a los pacientes que son veganos.
¿no? Los pacientes que son veganos van a tener otro tipo de microbiota y hay otro tipo de microbiota que van a ser los que tienen una alimentación más variada. Esa microbiota se considera más sana porque tienen más mecanismos de defensa. Entonces, para hacer un trasplante de microbiota, primero hay que elegir un paciente que sea donante sano. Se tienen que hacer muchos estudios para enfermedades autoinmunes, claro, enfermedades metabólicas, enfermedades de transmisión sexual, incluso si están tomando o no medicamentos. Casi es un protocolo para trasplante, como si fueras a trasplantar un órgano. Okay. Entonces, igual el receptor, se tienen que hacer estudios para ver si está tomando ciertos medicamentos, qué tipo de enfermedades tienen, incluso también se ha utilizado la relación entre el paciente. Se ha visto, por ejemplo, las parejas de los pacientes que van a donar pueden ser un buen donante porque pues tienen, digamos, claro, que tienen una biota similar, ¿no? Ya se conocen sus secretos. Exactamente. ¿No? Ya sabe. Entonces, ellos podrían ser un candidato, pero no necesariamente tiene que ser una pareja, o sea, puede ser otra persona desconocida, pero que tiene una biota sana. Y lo que hacen es, aparte de que ya hacen el estudio, la forma en cómo hacen el trasplante, pues hay diferentes maneras. Hay cápsulas, que pueden hacer un preparado en cápsulas. Otra forma son por sondas nasoduodenales o nasoyeyunales, que es llegar a una parte del intestino delgado y depositar ahí la materia fecal. ¿Y es una sondita por dónde te la meten? Ajá, por la nariz, pasa por todo lo que es el tubo digestivo y llega hasta el intestino. Hasta una porción del intestino delgado, ya sea duodeno o yeyuno. Y también puede ser por colonoscopía, o sea, es decir, por la parte del recto meten una cámara y se deposita ahí la flora intestinal. Pero no es solamente un trasplante, ese es el problema de hacer los trasplantes de microbiota. Tienen que ser varios. Tienen que ser varios, ¿por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, cuando hacen ese trasplante, más o menos a los 14, 15 días, ya empiezan a tener una flora intestinal similar a la del donante. Ya empieza a germinar. Entonces ya empieza a ver los efectos benéficos de la flora del paciente que es sano, ¿no? Disminuye la resistencia a la insulina, favorece o disminuye también la reserva energética en tejido adiposo, que empiezan a bajar de peso. También tiene que ver que mejora la señalización de leptina y grelina, que son las hormonas del hambre y la saciedad, mejora la parte de la serotonina y de la dopamina. Sí empiezan a haber ciertos beneficios, pero hay que hacerlo con cierta periodicidad, entonces no es tampoco que con un solo trasplante va a quedar. Ya queda. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es súper sabio y nuestra flora intestinal pues va a tratar de regresar a lo habitual, a lo que ya conoces. Okay. Yo te escucho muy profesional, Jess, pero yo me imagino, hermano, ¿cómo le hicieron los chinos para descubrir eso? Sí, claro. ¿A qué estaban jugando? A ver, tu microbiota. Es que a veces el pensamiento de los ancestros estaba bastante evolucionado, ¿no? O sea, vemos cuestiones, que, por ejemplo, arquitecturas bastante evolucionadas para los momentos en los que se estaba viviendo, ¿no? Y bueno, claro, el ejemplo está de este tipo de cosas. Ahorita mencionabas que la microbiota también, más bien, se debe de elegir en función de los hábitos alimenticios de cada persona, es lo que estaba entendiendo. ¿Es un mito que el mejor hábito alimenticio es de un vegetariano o un vegano? ¿O sí realmente es tal cual el mejor? Puedes tener un beneficio de manera inicial, pero a largo plazo no es algo que se pueda mantener. Incluso en los pacientes vegetarianos, pues se tienen que suplementar. O sea, tienen que cubrir esa parte de las proteínas de otra forma. O sea, no es algo que sea sustentable a largo plazo, ¿no? Entonces, es como les comentaba esta parte de la microbiota. El perfil del paciente vegano tiene un tipo de microbiota. Las personas que son atletas o que comen más proteína tienen otro tipo de perfil. Y los que tienen una microbiota más variada, que es como una combinación de ambos, pues es lo más sano. Finalmente te va a dar un mayor mecanismo, sobre todo de defensa a nivel inmunológico, endocrinológico. Entonces, pues no es como que sea lo mejor, lo ideal. Se respeta a cada quien, pues, el tipo de estilo de vida que quiere tener. Pero a final de cuentas siempre van a necesitar suplementarse con algo más. No es sustentable, entonces a largo plazo. Sí puede generar otras enfermedades. Por ejemplo, he escuchado de colitis,
porque también todo lo que meten a su cuerpo, que es, corrígeme si no es así, que son leguminosas o maíz o no sé qué tanta cosa. Ah, bueno, si es un paciente que padece, más bien si es un paciente que padece colitis y hace dietas veganas pues, que son a base de leguminosas, pues sí van a generar problemas porque tienen cadenas de carbohidratos más largas que lo que hacen a nivel intestinal se fermenta. Es como el tepache. Siempre les digo a mis pacientes, imagínense un bote de tepache. Ajá. ¿Qué hace? Con la piña la pone a fermentar, la tapa. Cuando le quita la tapa, entonces genera un gas, ¿no? Lo mismo pasa en su intestino. Llega un carbohidrato con la flora intestinal, se fermenta y genera gas. ¿Y este gas en qué se va a ver reflejado? Distensión abdominal, puede haber eventos de diarrea, estreñimiento o las dos. O sea, hay pacientes que cursan con una colitis mixta, puede haber periodos de diarrea o estreñimiento. Pero es secundario, más que porque también hay un mito sobre, es que no como irritantes, condimentos, o sea, sí puede generar más inflamación a nivel del colon, pero lo que más problema va a generar son estos alimentos food maps, que son cadenas largas de carbohidratos que se van a fermentar en el intestino y generar toda la sintomatología. O sea, como por ejemplo... Leguminosas, esa es una, por ejemplo, la calabaza, la coliflor, o sea que nosotros diríamos, no, pues estoy comiendo verduras, pero no sé por qué me sigo inflamando. Claro. Pues porque tienen este tipo o esta característica, ¿no? Entonces, sí es importante que acudan con alguien que sepa del tema, porque a veces el paciente, aunque dice, ya me quité el irritante, los condimentos, las cosas con grasa, y sigo con muchos síntomas, y ya estoy comiendo ensalada, sí, pero ¿qué está comiendo? Calabaza, ¿no? Pues, ¿qué cree, señor? La calabaza también. Pero estoy en pro del cuidado de los animales y por eso soy vegano, ¿verdad? Y como vivo en la oligarquía, me puedo dar esos lujos. Porque te vas a África y no creo que haya veganos, ¿verdad? Allá no pueden comer eso. No, pues no. Jess, te quiero preguntar algo fuera de tu profesión. Si tuvieras que dar un consejo a las personas, porque es consecología, si tuvieras que dar un consejo para ser felices, ¿cuál sería? Ay, pues creo que es el vivir el ahora, el presente, porque es lo único que tienes seguro. O sea, el estar viviendo el pasado es estar deprimido y eso no te deja nada bueno porque el pasado ya no lo puedes cambiar. Solamente te ayuda para que tú aprendas de eso y ya, eso es todo. El estar viviendo en el futuro, en qué va a pasar, que no sé si mañana me voy a morir, si no me voy a morir, porque mucha gente vive en el futuro, eso genera ansiedad y eso te enferma. Yo creo que la mejor manera de vivir, de una forma feliz es el presente, gestionando las cosas de una forma adecuada conforme se vayan presentando y aprendiendo solamente del pasado, nada más. Pero creo que el presente es lo único seguro que tienes, es lo único que te va a dar pauta para que tengas un futuro adecuado. Y por ejemplo, en mi caso muy personal, actualmente tengo la vida que quiero tener, que desde niña, o sea, yo recuerdo de niña me pregunté qué vida querías tener. ¿Tienes cumpliste con lo que tú querías? Sí, entonces mi niña está súper contenta y orgullosa de mí. Y ahorita, actualmente, en mi presente, estoy trabajando para que la yo de 60 años, de 70 años, esté orgullosa de las cosas que estoy logrando. Y lo estará definitivamente. Sí. Qué bonitas palabras, muchísimas gracias. Qué padre, pues creo que ha sido un capítulo bastante interesante. Mucho. Nos quedamos con muchas cosas también sobre el tintero, pero bueno, nos da para una segunda parte. Sí, claro. Pero bueno, ya pasan tus redes sociales, para que también te puedan contactar, puedan visitarte, puedan likearte y todas esas cosas. Y puedan ir a consulta contigo. Sí, claro, los espero con las manos abiertas. Exactamente. Pues me pueden buscar en Instagram como doctora-Jess Urbina, o en Facebook como Jess Urbina. Ok, ¿TikTok? TikTok sí tengo, está también como Jess Urbina, pero sobre todo me contactan más por Instagram para citas, consultas, ahí me pueden escribir. Perfectísimo. A nosotros síganos, Consecología en todas las redes. ¿A tus redes sociales, Alex? Alex.snz, ya saben, ahí está apareciendo en el súper, entonces igual para cualquier cosa ahí estamos. Ahí me encuentran como Tony Sagalindo, Tony.saga, S-A-G-A en TikTok. Y pues qué buen episodio, Jess, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno amigos, pues esto fue Consecología, episodio 3.
el arte de la nutrición con nuestra queridísima Jess. Un aplauso para Jess. Gracias. Qué buen episodio. Gracias, Suscríbanse, Jess. por favor, déjenos todas sus dudas en los comentarios. Vas Y a responder los compartan. comentarios, obviamente. Sí, claro, con mucho gusto. Igual algún tema que quieran que platiquemos, con mucho gusto lo desarrollamos. Ahí está. Perfecto. En los comentarios dejen todo. ¿Algo que quieras agregar, hermano? Pues feliz de este capítulo y yo creo que nos vamos a aventar una segunda parte con otro tema. Bueno, seamos felices, por favor. Libertad, no libertinaje. Muchísimas gracias por estar en este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.